Buen día, somos el equipo 2. Vamos a hablar sobre el tema de desempleo. Mi equipo está conformado por Alexis Castillo, Eric Ramírez, Olvera Jacqueline, Guerra Rafael e Iris González y una servidora, Fátima Guerrero. Bueno, para entrar en contexto, primeramente veremos qué es el desempleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo, esta por parte de las empresas. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Y cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar se toman aquellas personas que estando en la edad de trabajar, se ha tomado un rango entre 16 y 65 años y buscando activamente no encuentran empleo. En pocas palabras, se toma en consideración la PEA. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente el crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en esta situación. Así pues, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos, como la disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público, pero también pueden causar efectos sociales como psicológicos o discriminatorios. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver en estas tablas, son algunos indicadores que nos podemos encontrar en bases de datos proporcionadas por el INEGI, donde en pocas palabras nos muestran cifras de población, población de 15 años y más, población ocupada, población por sectores, el nivel de ingresos, duración de la jornada de trabajo, distribución y la distribución por unidades económicas. Siguiente, por favor. Siguiendo con esto, hablaremos acerca de los tipos de desempleo, donde podemos diferenciar diferentes tipos de desempleo que vienen a explicar también las causas. Tenemos inicialmente el desempleo estacional, que es el originado por cambios en la demanda del trabajo por parte de las empresas debido a la estación del año o a la temporalidad eh, de otros factores estacionales, como ocurre, por ejemplo, en el sector turístico en España, que en temporada alta, que significa verano, Semana Santa y Navidades, absorbe nuevos trabajadores y una vez la actividad del negocio vuelve a su ritmo habitual, van de nuevo al paro. Tenemos también el desempleo friccional, que es voluntario, que significa que son personas que pudiendo trabajar deciden tomarse un tiempo para formarse, descansar o buscar el empleo que mejor se ajuste a sus cualificaciones y gustos. Es independiente al propio funcionamiento del mercado de trabajo. También tenemos el desempleo estructural, que se debe a desajustes entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación requerida por el empleador, así como también programas de formación y reciclaje o de adaptación a las nuevas tecnologías. Estas son algunas de las medidas que se llevan a cabo para reducir este tipo de desempleo. Siguiendo con esto, tenemos también el desempleo cíclico, que tiene lugar cuando los trabajadores y en general los restantes factores productivos quedan ociosos debido al momento del ciclo que se está atravesando, en el que la actividad económica no es suficiente para emplear los factores productivos. Y por último, tenemos el desempleo encubierto. ¿Qué ocurre cuando existen personas que tienen un puesto de trabajo, pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada? Tenemos así también las causas del desempleo, que principalmente entre los diferentes factores causantes del desempleo destacan las siguientes: un salario mínimo superior al salario del equilibrio, que es cuando el equilibrio mínimo es mayor que el salario de equilibrio y esto genera un desajuste que causa desempleo, así como también nuevas tecnologías y una automatización nueva, que significa el avance de la tecnología y el desarrollo de la robótica que permite sustituir puestos de trabajo por precisas máquinas, así como también una baja cualificación de la población, que significa que dicha baja de cualificación frena el desarrollo económico de un país debido a sus bajos niveles de productividad, así como también tenemos la crisis económica o financiera, que significa que
Dicha crisis financiera o económica provocan multitud de cierres de empresas y disparan la tasa de paro. También tenemos el tejido empresarial débil, que es cuando una economía no dispone de un amplio tejido empresarial que sea capaz de absorber a la población activa, y esto genera paro. Y finalmente también tenemos los desastres naturales, como terremotos, pandemias, tsunamis, que provocan la destrucción de muchas empresas y la baja economía. Siguiendo con esto, tenemos las consecuencias del desempleo, que principalmente el aumento de las desigualdades sociales, que es una parte de la población, dispone de un ingreso muy ajustado que le dificulta mejorar su posición económica. Así también tenemos la disminución de la calidad de vida. Significa que cuanto menos recursos posee una persona, menor será su calidad. También tenemos que empeora la salud mental de la población. Esto también genera que que las personas sientan una gran desmotivación, causando grandes depresiones y problemas psicológicos. Así también tenemos la reducción del consumo. Significa que el consumo se incrementa o se reduce en función de la capacidad económica de la población, que es cuando una determinada economía posee altas tasas de paro y su consumo se verá mermado. Así como también un mayor gasto estatal, que son que las prestaciones por desempleo que entrega el Estado se incrementan, generando un mayor desembolso de dinero público, y que de esta forma el país no tiene la capacidad de hacer frente a dichas prestaciones y deberá emitir deuda. Y por último también tenemos la pérdida de capital humano, que significa que es cuando un profesional pasa un largo periodo en paro de sus conocimientos o habilidades. Continuando con estos, vamos a hablar de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Partiendo de una situación inicial en donde todo el trabajo demandado por las empresas es absorbido por la oferta de la población activa, este mercado en equilibrio se rompe cuando, por ejemplo, ¿me puedes cambiar, por favor? Por ejemplo, se produce una recesión económica en el país, como se ve en el concepto de oferta y el concepto de la demanda y la ley de oferta y demanda. Las empresas van a demandar menos cantidad de trabajo en el mercado, momento en el que se produce el paso señalado en la gráfica, desplazándose la demanda de trabajo hacia la izquierda, y el resultado final es una menor cantidad de trabajo en la economía y un menor salario. Esto quiere decir que, suponiendo que cae la demanda de trabajadores por parte de las empresas y la oferta de trabajo se mantiene igual, la gente sigue buscando empleo. Este es el resultado. Como comentábamos, ante una situación de recesión económica, habrá menos demanda de trabajo por parte de las empresas, lo que puede incluso desplazar los salarios a la baja, lo que hará que los ciudadanos consuman menos bienes y servicios, y esto afectará los precios y estrechar los márgenes. Este círculo vicioso de precios a la baja se denomina espiral deflacionista y ocurre cuando hay deflación. Utilizando datos históricos, se construye un modelo en el cual se permitirá pronosticar y estimar parámetros de la variable. De los resultados obtenidos se planteará como objetivo determinar el comportamiento, así como el impacto de la tasa de desempleo, así como mantener invariable los esquemas de contratación y el despido en México. Ahora bien, continuando, hablaremos sobre el análisis estadístico. Iniciamos con el gráfico de los datos sobre desempleo, abarcando desde el primer trimestre del 2005 hasta el cuarto trimestre del 2021. Con el comando summary obtenemos lo siguiente. Considerando el intervalo de tiempo con el que se está trabajando, observamos que durante esos años la media es igual a 5.009.139 de personas que son desempleadas. La cantidad mínima de personas en esta situación es de 3.360.901 y la cantidad máxima de personas es de 6.947.373. El valor de la media, que es aquella que separa la mitad superior de un conjunto a la mitad inferior, es de 4.994.408. ¿Puedes cambiar, por favor? Gracias. Al observar la gráfica se pueden notar dos picos muy significativos. Estos pueden ser justificados por cuestiones de crisis. El primer pico corresponde a la crisis económica en México del 2008-2009, que estaba directamente relacionada con la crisis que ocurría de manera simultánea en varios países, específicamente en Estados Unidos, y el segundo
pico corresponde a la crisis mundial del COVID-19, donde en el mes de marzo de 2020 las autoridades gubernamentales tomarían decisiones para evitar el esparcimiento del virus con el cierre de negocios. Y con el comando SD obtenemos el valor de la desviación estándar. Tenemos un promedio de 5.009.139 con una desviación estándar de 907.367.7 personas desempleadas. Y con el comando SWELT obtenemos el valor del coeficiente de asimetría, teniendo en cuenta el intervalo de entre menos 0.5 y 0.5 con el valor de 0.044, podemos decir que la distribución es aproximadamente sesgada. Esto se confirma porque es una distribución sesgada a la derecha de la media y es mayor a la mediana. Realizamos el histograma para observar este suceso. La que sigue, por favor. Calculamos el valor de la kurtosis. Con el observado en el histograma y con el valor de menos 1.2661, podemos notar que hay muy poca concentración de los datos en torno a la media. Esto también se puede confirmar en el siguiente gráfico. La que sigue, por favor. Yo les hablaré sobre el análisis econométrico. La siguiente. Aquí vamos a integrar los datos del desempleo y del Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2005 hasta el cuarto trimestre del 2021, donde realizamos los logaritmos por ser datos muy grandes por millones de personas que corresponden a la base de datos del desempleo y los millones de pesos que corresponden a la base de datos del Producto Interno Bruto. Con esto tenemos una serie del tiempo que es la que podemos apreciar, en donde la primera columna corresponde a las personas en el desempleo. La segunda columna corresponde al Producto Interno Bruto, en donde graficamos ambas variables, la DTS y la variable PTS, que muestra la serie de tiempo en la siguiente diapositiva. En estas dos gráficas podemos calcular lo que son los residuos, donde graficamos y se puede observar que dan señales que no son estacionarios, por lo cual estas deberían estar redondo al entorno, pero como muestra en la gráfica, están dispersos. Les hablaré sobre la prueba de Dickey-Fuller aumentada en RStudios entre series temporales. En donde realizamos la prueba Dickey-Fuller aumentada, obtenemos las siguientes contendencias. Podemos observar tres imágenes en esta diapositiva, en donde la primera imagen hablamos sobre los estadísticos que nos dan en el primer valor nos da un menos 1.7562 que causa un 1%, en donde este cae en zona de rechazo, por lo tanto los residuales no son estacionarios. Por segundo lugar tenemos igual un número negativo de 1.7562 que cae en el 5% de zona no rechazo, por los cuales los residuales no son estacionarios. De igual manera, en tercer lugar tenemos el menos 1.7562, que cae en el 10% de zona no rechazo, lo cual no rechaza su HO, por lo cual los residuales no son estacionarios. La de atrás, por favor, estoy viendo acá. Con constante, tenemos en nuestra segunda imagen que nuestro valor es de menos 1.9317, que el 1% cae en zona de no rechazo, por lo cual los residuales no son estacionarios. De igual manera, en el segundo lugar, el menos 1.93 cae en zona de no rechazo y los residuales no son estacionarios. Del tercer lugar, de igual manera, el menos 1.93 cae en zona de no rechazo y por constante y tendencia, el valor de menos 1.9389 cae en zona de no rechazo. Como podemos apreciar en la última imagen de el menos 1.9389, al caer en zona de 10%, cae en zona de no rechazo,
por lo cual los residuales no son estacionarios y con este resultado podemos decir que la variable del desempleo y la variable del Producto Interno Bruto están cointegradas. Les hablaré sobre la varianza de estimulación de series temporales. Como podemos observar en estas dos imágenes, notamos que la varianza del tamaño modelo de estas dos variables muestran un rezago que contienen 6 coeficientes. Vamos a empezar a mirarlas estadísticamente, en donde reportamos la parte superior que tiene una salida. Ante estas listas de coeficientes se le informa al número de observantes de nuestra muestra, donde observamos 68 trimestrales en nuestro periodo del 2005. En el cuarto trimestre del 2021 se informa que solamente tenemos 67 observaciones. Ante esta situación nos vamos a preguntar, ¿dónde está la observación desaparecida? Como esto suele suceder, nuestra balanza se va a calcular de la base de la función de verosimilitud condicionalmente, es decir, que esta tiene una condición de las primeras P observaciones. En nuestro ejemplo hay rezago, donde P es igual a 1, por lo que la primera observación comprende la información condicionada. Cabe indicar que el número mínimo de observaciones se debe comprender de la información condicionada, que deben de ser 2. Para simplificar este término condicional, por lo general se elimina la primera cantidad, donde tenemos que simplemente nuestra función de verosimilitud en esta estimación en base de función como la estimación máxima. Las siguientes filas van a reportar que el logaritmo de la función de verosimilitud y las raíces de polinomio son característicos. El logaritmo, el likelihood, se utiliza para construir nuestra prueba de razón de las restricciones posibles, mientras que las raíces indican la estabilidad de un modelo dado, que estos son menores a 1. Van a representar que tengan una significancia a cada coeficiente de cada ecuación. También se nos va a informar el error cuadrático de medio o error estándar de residuales y coeficientes de determinación para cada ecuación. Lo último, tenemos el estadístico F, en donde los coeficientes de regresión, aparte del coeficiente del valor de P, nos va a mostrar una prueba, por lo cual este se presenta en nuestras matrices y nuestra covarianza y la correlación de los residuales. Por último lugar, en la siguiente diapositiva vamos a mostrar la prueba de estacionalidad de coeficiente de estabilización de los estimadores. La siguiente, por favor. Aquí vamos a estimar la varianza candidato, donde vamos a ver que cumple la condición de estabilidad de la prueba estacionaria de múltiples variables mencionadas anteriormente. Recordamos que en nuestro antiguo progreso de autocorrelación univariado es estacionario si todas las raíces se encuentran fuera del círculo unitario. Una condición similar se va a aplicar en nuestra varianza. Una varianza es estacionario si todas las raíces se van a encontrar fuera del círculo unitario. Equivalentemente a estos valores son propios de nuestra matriz compañera. Deben de estar dentro del círculo unitario. ¿Qué es una matriz compañera? Nos hemos de preguntar eso. Pues la matriz compañera resulta que es la varianza de nuestro orden P, donde ésta siempre se va a reinscribir como una varianza de primer orden y de matriz coeficiente que será retardado en la representación de primer orden. Y esto se le llama una matriz compañera. En el segundo tenemos que la comprobación de nuestra estabilidad nos va a indicar que nuestro modelo no está mal. Continuamos con el análisis de autocorrelación en los residuales gráficos. Primero tenemos lo que es el diagrama de ajuste y residuos para el desempleo, el cual nos va a mostrar claramente la no presencia de correlación serial en los residuos. Continuamos con la prueba por manteo multivariada. El estadístico por manteo es menor que 22.2 menos 16.
Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, la cual nos indica que los residuos se comportan como ruido blanco. Continuamos con la prueba de normalidad de los residuales. Y por último, la función de impulso. Bueno, las funciones de impulso respuesta muestran los efectos de los shocks en la trayectoria de ajustes de las variables. Y a nuestro lado izquierdo tenemos lo que es el gráfico de respuesta de impulso ortogonal del desempleo, el cual nos va a indicar un efecto inicialmente negativo respecto al Producto Interno Bruto para poder pasar a ser posteriormente positivo. De nuestro lado derecho tenemos la gráfica de respuesta de impulso ortogonal para el Producto Interno Bruto, en el que nos muestra que en el primer trimestre su efecto inicia amortiguándose respecto del desempleo para continuar con un efecto negativo. Bueno, en conclusión, podemos decir que el desempleo va en un aumento, ya que en las consecuencias que se han visto marcadas desde el hábito laboral, se han reducido los gastos por parte de las empresas, ya que algunas de estas ya no regresaron a trabajar al 100% presencial. Y debido a esto, se tiene la opción de contratar a trabajadores que realmente sepan utilizar las nuevas tecnologías. Y debido a esto, en relación, se tiene pues una pérdida de capital humano por las deficiencias e ideologías que tenga pues, cada trabajador, provocando pues así un aumento del desempleo y en consecuencia afectando a la sociedad en general. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.